Chicos, ¿cómo están? Buenas. Nuevamente en un nuevo tema de literatura. En este caso vamos a tocar el tema de otro indigenista que es Enrique López Albújar. Hay que recordar que Albújar es uno de los más importantes escritores del indigenismo peruano. Es más, él es el que inicia el indigenismo peruano. A este escritor se le otorgan diferentes falsos nombres, seudónimos, conocido como Sansón Carrasco, León Cobos. También es conocido con el calificativo del patriarca de las letras contemporáneas en el Perú. Enrique López Albújar pertenece a la corriente del indigenismo peruano. También pertenece a la generación de los años 30. ¿Qué escribió este escritor? Pues escribió cuentos y también novelas. Pertenece al género narrativo. Es considerado dentro de la literatura nacional como el iniciador del indigenismo, además del precursor social del Perú, llamado también el patriarca de las letras contemporáneas peruanas. Ganó algunos premios, como por ejemplo el Premio Nacional de Novela en el Perú, también llamado Ricardo Palma, por su obra titulada Las Caridades de la Señora Tordoya. También recibe en 1962 un homenaje el patriarca de las letras peruanas contemporáneas. Esto lo recibe Enrique López Albújar en 1962. Escritor indigenista que nace en Chiclayo en el año de 1872. Sus primeros poemas escribe, pues su primera obra se llama Miniaturas, que es un conjunto de poemas. Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con la cual se va a graduar gracias a una tesis que se llama ¿Debe o no reformarse el artículo 4 de la Constitución? Con esa tesis se gradúa de la Universidad San Marcos de la Facultad de Derecho. Funda un diario muy importante con el cual colabora y ayuda con los indios en la sierra peruana, un diario importante llamado El Amigo del Pueblo. Luego colabora con diferentes revistas como por ejemplo la revista La Prensa, donde utiliza el seudónimo Sansón Carrasco y León Cobos. Tuvo una polémica, un conflicto con Abraham Valdelomar. Terminada su carrera de Derecho, se vuelve juez en Huánuco. Luego, pues, en 1920 publica su genial obra Los Cuentos Andinos. Los Cuentos Andinos es la obra que inicia el indigenismo en el Perú en el año de 1920. Enrique López Albújar nos presenta también en el año de 1928 una novela muy importante. Esta novela se llama Matalaché, obra que plantea los problemas interraciales, donde se ve a un hombre como personaje que es José Manuel Sojo, un hombre importante, un hombre de color negro, el cual servía como una especie de padrillo para que él procree más hijos que trabajen en el campo y trabajen en las empresas, ¿no? De eso trata Matalaché, de la marginación racial, en este caso de los negros y de los indios. Enrique López Albújar luego se vuelve vocal superior de la corte en Lambayeque y luego en Tacna. Albújar recibe muchos premios, sí, como el Premio Nacional de Literatura en el Perú, en el año de 1950. Por su labor como docente, porque hubo una etapa en que el escritor, pues, trabajó como profesor, recibe un premio titulado Las Palmas Magisteriales. En 1962, durante el gobierno de Prado, se le otorga este homenaje como el patriarca de las letras castellanas del Perú. Lamentablemente, en el año de 1966, Enrique López Albújar fallece a una edad de 93 años. Recordado entonces Albújar como uno de los mejores indigenistas peruanos. Hay que recordar que este escritor, Enrique López Albújar, es pues fundador, o también podemos llamarle el iniciador del indigenismo en el Perú, gracias a la obra que publica en 1920 que se llama Los Cuentos Andinos. Tanto así que
también este escritor fue pues ayudado, apoyado por algunos precursores del indigenismo, como Clorinda Mato de Turner, que en su obra Ave sin Nido habla sobre el problema de los indios también, ¿no? Como Ventura García Calderón también, que apoyan al indigenismo de Albújar. Entonces, ellos son también algunos precursores de ese indigenismo. Lo que mayormente escribe Enrique López Albújar en sus obras son pues cuentos y novelas. Recordemos que los cuentos andinos, que inicia el indigenismo en el Perú, se escribe en el año 1920, se publica. Una obra importante también es de Mi Casona, que viene a ser una obra netamente de memorias. Hay que recordar que dentro de las memorias de Enrique López Albújar, lo que más importa es la parte que cuenta él en su biografía. Como ya también en 1928 tenemos una obra llamada Matalache, que es una novela que dijimos muy bien que habla sobre el problema de la raza negra y la explotación de la misma, ¿no? En 1937 publica una nueva versión de los cuentos andinos, colocándole el título de Los Nuevos Cuentos Andinos. Es una obra mejorada de Enrique López Albújar, ¿no? Otra obra importante es El Hechizo de Tomaiquichua, donde habla de una mujer que se llamaba Niquita Villegas. Una historia bien bonita que también hay que tratarla muy bien. Y en 1955 publica pues Las Caridades de la Señora Tordoya, que también es una obra narrativa. Son cuentos, sí, porque son narrativas nuevamente, ¿no? Los cuentos andinos, chicos, los cuentos andinos tienen una gran cantidad de cuentos, como El hombre de la bandera, La soberbia del piojo, El campeón de la muerte, Ushananhampi. En este caso vamos a ver esta obrita que se llama El campeón de la muerte. El campeón de la muerte es la obra más violenta de la literatura peruana. Es un cuento que forma parte de los cuentos andinos. Pertenece al género narrativo dentro de la corriente del indigenismo peruano. El escenario de El campeón de la muerte es Pampamarca, un pueblo que queda en Huánuco, en la Sierra Central. El campeón de la muerte, dentro de su estructura, consta de 6 capítulos, donde los personajes nombramos es Juan Jorge. Juan Jorge es un illapaco, que es una especie de sicario que mata a las malas personas en este pueblo de Pampamarca. Hilario Crispín es un indio mostrenco, ocioso, vago, que es pues la que va a asesinar y descuartizar a Faustina. Liberato Tucto es el padre de Faustina, el que quiere buscar venganza por la muerte y descuartizamiento de su hija Faustina. Martina es la madre de Faustina también, que también quiere pues buscar la venganza, ¿no? Seferino Guaylas y el maestro Ruiz son unos hombres que van a instruir a Juan Jorge, que es el illapaco que mata pues a los indios que hacen el mal, como Hilario Crispín. El tema principal de El campeón de la muerte es pues la venganza sangrienta de Liberato Tucto, que es el papá que quiere buscar venganza por el descuartizamiento y muerte de su hija Faustina a manos de Hilario Crispín, que era un indio que la mató porque ella no le dio el cariño, el amor que él quería. Ideas tenemos como la muerte, la venganza, la justicia, injusticia y superstición. Un cuento muy violento. Como también lo es Ushananhampi, un cuento narrativo indigenista que también forma parte de los cuentos andinos. En este caso de Ushananhampi, el escenario es un pueblo que se llama Chupán, donde el tema principal es pues la aplicación por el robo en Ushananhampi, que significa la pena de muerte.
¿no? A un ladrón que siempre cometía el mismo delito, ¿no? De robar, en un pueblo que se llama también Chupán, donde el personaje principal, este ladronzuelo, mostrenco ladrón, era Cunquemayo, que es el protagonista, un indio astuto, audaz, inteligente, pero ladrón, muy desconfiado, pero que en el fondo de su corazón tenía sentimiento de amor, más que todo por su madre y por su tierra, ¿no? Cunquemaille es denunciado por José Ponciano ante un tribunal. José Ponciano es un comunero porque le habían robado una vaca, ¿no? Cunquemaille había robado una vaca. Tiene que ser ajusticiado por el tribunal de los Yayas, que eran unos jueces. El jefe de los Yayas era Marcos Huacachino, el jefe del tribunal de los Yayas. Entonces, Cunquemaille va a ser pues desterrado, ¿no? Y eso le dolió mucho porque lo van a botar de Chupán y lo que más él amaba era su tierra y a su madre que se llamaba Anastasia. Finalmente, Cunquemaille es pues echado del pueblo de Chupán, pero como amaba tanto su tierra y amaba a su madre, Cunquemaille regresa a su tierra de Chupán, escondido entre los matorrales, visita a su madre le dice qué hace aquí porque él no puede venir, está sentenciado, ¿no? Finalmente el pueblo lo va a encontrar, lo van a encontrar, Cunquemaille se va a esconder y va a empezar una batalla con los demás, ¿sí? Matando a muchas personas y finalmente Cunquemaille es atrapado y lo van a asesinar. ¿No? Lo que se ve en Ushananhampi, en la pena de muerte, es pues esa parte del destierro de los indios que cometían diferentes tipos de delitos. Hay que recordar muy bien que Enrique López Albújar lo que nos demuestra en sus obras mayormente es al indio tal como es y cómo es que los indios actuaban en esta época. Habla de un indio criminal, un indio ladrón, un indio que hacía el mal. En ambos cuentos se ven pues que los indios siempre actúan mal. En El Campeón de la Muerte tenemos a un indio que es un asesino, mientras que en Ushananhampi se mira y observa a un indio que es un ladrón que siempre comete los mismos delitos y por eso le hacen Ushananhampi o destierro pena de muerte. Entonces, esto es lo que describe Enrique López Albújar en la gran mayoría de sus cuentos indigenistas. ¿Correcto? Entonces, estos cuentos son muy importantes que también lo vamos a ver más adelante. ¿Listo, chicos? Muy bien. Hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.